Un saludo especial a todos, señores, realmente espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a traer aquí una recreación de una imagen que nos mandaron al Facebook. Era un usuario que estaba haciendo una reparación de una escena similar a esta, señores. Ya creo que conocemos esta parte de aquí. Es una Y de 4x4, una tubería de 4 pulgadas. Y aquí a la salida tenemos un codo de 4x45. El usuario tenía una duda en cuanto al procedimiento de retirar este codo y de volver a colocar uno nuevo. Había hecho la consulta y muchos le decían una y mil maneras, señores. Para no alargar el video, señores, lo primero que tenemos que hacer es retirar este codo, señores. Entonces yo lo voy a cortar aquí justamente donde termina la boca y lo voy a cortar a cero, señores, ¿ok? Muy bien, señores, ya hemos llegado a cortar esta parte, ¿no? Esto prácticamente ya no lo necesitamos. Bueno, señores, estamos en este punto. Señores, aquí todavía ha quedado un pedazo de tubería de la anterior conexión. Recordemos que únicamente la hemos cortado. Entonces, nosotros necesitamos colocar un nuevo codo allí. Lo que hacemos la mayoría cuando está fresco el pegamento, cuando el pegado es de 1 o 2 días, es hacer aquí un corte exactamente al pedazo que ha quedado y al grosor de la tubería que está allí. Luego usamos una fuente de calor, ya sea un lanzallamas, un mechero, qué sé yo. Algunas veces la pistola de calor es la mejor opción. Calentamos toda esa parte con la ayuda de un destornillador. Levantamos un poquito y posteriormente ya con un alicate agarramos una parte de tubería y solo es que va a salir, ¿no? Si necesitamos más calor, pues efectuamos más calor, señores. Eso es lo que usualmente hacemos todos. Ojo cuando el pegamento está fresco, cuando no es demasiado antiguo. Pero en este caso, señores, este pegado ya está de mucho tiempo atrás. Entonces, si nosotros queremos retirar de esa manera este pedazo, podemos dañar la Y de 4x4. Indicándoles que estaba dentro del concreto. Entonces, si dañamos esta parte, va a ser muy difícil cambiar todo. No vamos a retirar, señores, vamos a usar un procedimiento de reducción. Vamos a reducir esta parte del codo de 4x45, que no vamos a quitar mucha sección, es relativamente poco. Y vamos a introducirlo allí, señores, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos a efectuar este proceso, señores. Aquí tenemos un pedazo de tubería de 4 y le vamos a hacer en esta parte como una abertura. Vamos a ver cómo, señores. Vamos a proceder a calentar. Ya lo tenemos, señores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a formar allí como un embudo. Miren, únicamente con la ayuda de la mano. Esta parte de aquí nos va a ayudar a reducir el codo de 4x45. Ok. Muy bien. Ya lo tenemos ahí. Miren cómo ha quedado. Ok. Luego de tener esto, señores, vamos a proceder a calentar toda esta parte de aquí, la espiga del codo nuevo que vamos a introducir aquí. Ok. Vamos a usar la pistola de aire caliente. Muy bien, señores, ya lo tenemos aquí caliente. Y miren cómo esta parte de aquí que hemos hecho nos va a ayudar a que el codo quede reducido, señores. Ok. Ahora volteamos esta parte. Miren. ¿Ven? Hemos reducido, señores. Ok. Ya lo tenemos ahí. Bueno, señores, ya lo tenemos aquí. Y ahora pues vamos a probar, ¿no? Si es que ingresa. Miren, señores. Ingresó. Ya con el pegamento
Ya llegamos hasta la parte final, señores. Eso sería, señores, lo más práctico al momento de querer cambiar. Únicamente reducimos un poco la sección, que no es demasiado, y así evitamos pues tocar esta Y y estar tratando de recuperar esta parte. Que créanme que cuando está seco el pegamento es realmente difícil, señores. Muy fácil de hacer, necesita un pedazo de tubo y nada más, señores. Ok, bueno, señores, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.